Bienvenidos a FBL Connect. En este programa conversamos sobre temas organizacionales y de talento humano. FBL Connect es presentado por Future Business Learning. Future Business Learning es un centro de idiomas que se enfoca en enseñar inglés, portugués y español a empresas en Panamá, el hub de multinacionales en Latinoamérica, y también ofrece clases virtuales en todo el mundo. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn con el nombre Future Business Learning y en Twitter con @FBLearning. Yo soy Pablo Garcés, yo soy coordinador de medios para Future Business Learning y en este momento me encuentro con Annalisa Williams. Bienvenida, Annalisa. Gracias. Annalisa es fundadora y directora de Casa Cultural Huellas y hoy nos va a traer un tema muy especial, un tema muy interesante. Nos va a hablar de creatividad e innovación dentro y fuera del trabajo. Para dar inicio a este tema, yo te quisiera preguntar, Annalisa, la creatividad, ¿esa es una cualidad con la cual las personas nacen o es algo que se puede desarrollar en el tiempo? Bueno, a veces pensamos nosotros que esto de la creatividad corresponde a esas personas artistas o los que están en el medio publicitario, que están constantemente creando y generando ideas, pero en realidad la creatividad nos concierne a todos. Todo ser humano nace creativo. De 0 a 6 años todo niño es puramente creativo. Okay. Pero con el pasar del tiempo, la escuela, la sociedad, la familia, los padres, la cultura, va coartando esa libertad creadora porque tenemos que entrar en entre comillas, en unas normas, ¿no? Claro. Cierro comillas. Y entonces ahí vamos perdiendo toda esa capacidad creadora con el fin de seguir las normas de la sociedad. Pero todo ser humano puede retomar y desarrollar su capacidad creadora hasta el último día de sus vidas. Por ejemplo, si nos vamos un poquito a la historia, Mozart a los 4 años empezó a crear obras musicales. Pascal a los 11 años escribió su primer tratado matemático. Pero Newton a los 33 años publicó sus textos y Galileo a los 45 creó su primer telescopio. Entonces, esto es cuestión de todos los años. Hasta el último día de nuestras vidas podemos encender ese chip creador, esa luz de creación. ¿Tú dirías que la creatividad es una cualidad que está perenne en las personas? Es decir, si yo soy una persona creativa hoy, voy a ser una persona creativa siempre. ¿O considerarías que es algo que necesita ser alimentado o desarrollado? Bueno, solamente un 2% de todas esas personas que nacemos creativas se quedan puramente creativas, que son estos artistas, estos genios. Wow. Pero los que no tenemos, pues, los que no estamos en ese porcentaje, sí tenemos que estar constantemente desarrollándonos, porque estamos en una sociedad bastante estructurada, donde todos estamos prácticamente haciendo lo mismo y tenemos que ir viendo cómo nos podemos salir de esas filas para no hacer trabajos como robóticos, donde todos hacemos exactamente lo mismo con una misma estructura. Claro. Bueno, me imagino, es difícil imaginarse no estar en ese proceso robótico de todos los días, ¿verdad? Nosotros estamos, todos los días nos despertamos, desayuno, vamos al trabajo, computadora, y luego terminamos el trabajo, nos regresamos a la casa, vemos televisión, nos acostamos a dormir. ¿Hay algún consejo, alguna recomendación que tú le podrías dar a las personas? ¿En qué deberíamos variar o qué podríamos agregar a nuestro ritmo de vida para fomentar la creatividad? Bueno, primero que todo creo que poniendo un destino, un camino o un mapa con un destino final, a dónde yo quiero llegar, cómo yo puedo contribuir en esta sociedad, cómo podemos transformar, o sea, tener una vida con sentido y no vivir como robots en automático, donde, como dices, nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, peleamos con el tranque, regresamos a la casa, jugamos con los niños, nos dormimos y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Una fiesta por aquí, otra fiesta por allá, pero en realidad, ¿qué le estamos dejando a la sociedad? ¿En qué contribuimos? Entonces, primero que nada es buscar ese norte de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y de ahí entonces empezar a generar ideas, empezar a olvidarnos un poco o luchar contra esa percepción que venimos, contra esas creencias ya
que están en nuestra mochila y que pesan mucho, que nos inculcan desde pequeños, de que no podemos, de que tú vas a hacer solamente esto, estas etiquetas que nos ponen o que nosotras mismos nos vamos poniendo y limitándonos por ahí mismito. Entonces debemos tener, creo que 3 cosas importantes. Primero, una fe en tu capacidad creadora, en tu capacidad de que puedes hacerlo. Olvidarte de las críticas, y eso me refiero inbound y outbound, es no estar criticando a los demás, ir dejando esos prejuicios a un lado, pero tampoco estar tan atentos o poner tanta atención a las críticas que nos hacen constantemente, porque si no, no vamos a poder avanzar. Entonces es creer en ti, en tu vocecita interna, porque no sé si te ha pasado, pero a veces uno tiene una idea y no la dices porque no quieres que nadie se entere, para que no te venga la mala suerte, y al día siguiente el de al lado viene y dice la idea y tú dices, pero esa idea era mía. Entonces es ir diciendo lo que queremos y trabajando en eso, y siempre con la mirada de un niño. Todos tenemos un niño interno, pero lo olvidamos. Retomemos ese niño interior, juguemos con nosotros mismos y miremos las cosas con asombro, con disfrute. Nosotros muchas veces tenemos una meta final y nos ponemos como caballos con los tapaojos, porque queremos enfocarnos en esa meta, y bien que estemos enfocados en la meta, pero si nos quitamos esos tapaojos, vamos a poder disfrutar más del proceso, disfrutar más del camino, y todo va a ser mucho más rico. Okay. Muy interesante. Dime una cosa, hay personas que se autodenominan no creativos. ¿Cómo le explicarías tú a alguien la importancia de ser creativo? ¿Por qué es importante ser creativo? Bueno, yo creo que el motor que me tiene a mí en esto es una encuesta que vi hace unos años de la IBM, donde le preguntan a los CEOs de las empresas cuáles son las cualidades que tú tomas en cuenta para contratar a tus líderes. Y después de un listado de 12 cualidades, la número 1 en un 60% es la creatividad. Entonces yo ahí me puse a pensar, wow, esto sí es importante, y cómo yo puedo hacer que la gente sea creativa. Nosotros mismos nos ponemos nuestros propios límites, y vamos diciendo, no es que yo no soy creativo, no es que yo no dibujo, no es que yo no puedo crear, esto es para cierto tipo de personas. Y todos en un momento dado u otro podemos hacerlo, podemos retomarlo. ¿Cómo? Primero que nada, haciendo cosas diferentes, buscando cómo poder lograr un camino diferente, una ruta diferente, o cómo podemos romper con lo establecido, como dicen, rompiendo paradigmas. En la medida que nosotros vayamos haciendo cosas diferentes a nivel neuronal o cerebral, nuestro cerebro va encendiendo lucecitas, así como un edificio en la noche. Donde se va encendiendo una lucecita, es que se va encendiendo una neurona en nuestro cerebro. ¿Y cómo encendemos neuronas? Haciendo cosas diferentes. ¿Y para qué quiero tantas neuronas o tantas lucecitas en el cerebro encendido? Porque vamos a tener mayor campo de referencia, marco de referencia para solucionar algo. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. El arte es un medio fabuloso, porque el arte va conectando el cerebro de una u otra manera, con pintura, con música, con teatro, crear, ser creativos, hacerlo de forma creativa, más que copiar. ¿Tú dirías que hay requerimientos necesarios para ser creativo? ¿Cualidades que hay que tener? ¿Condiciones? Creo que una cosa importante es conocernos, conocer nuestros límites, conocer cómo nosotros reaccionamos ante una situación, cuando estamos alterados, cuando estamos tranquilos, cuando somos estructurados y cuando somos creativos. Tenemos que ir buscando el balance entre una cosa u otra. Para crear, para ser creativos, nosotros tenemos que olvidarnos un poquito, que estos son los enemigos de la creatividad, de la certeza. Creer que todo lo sabemos. Y siempre pensar con humildad que puedo aprender. Tenemos que ir eliminando esas creencias que tenemos de sociedad,
de cultura, e ir viendo cómo podemos romper la fila. Hay un ejercicio bien interesante que hacemos en los talleres, y es todos caminen al ritmo de los aplausos. Y lo más sorprendente que vemos, que encontramos, es que todos caminan en filas. Porque el ser humano por naturaleza pues viene en manadas y quiere estar acompañado, ¿no? En tu instrucción tú nunca le dices cómo tienen que caminar. No, nunca. Dices, okay. Ellos solo deciden hacer una fila y caminar. Y pueden ser 5 personas, pueden ser 80 personas, y hacemos prácticamente lo mismo. Obviamente hay grupos pues que son más abiertos, más creativos, y pues sí caminan en desorden, pero son los menos. Okay. Permíteme hacerte esta pregunta. Generalmente conectamos la creatividad, o muchas personas, yo personalmente, conecto la creatividad con cosas que están más relacionadas con entretenimiento, ¿verdad? Decir, yo soy creativo porque pinto, porque sé tocar guitarra, porque algo así. ¿Cómo podemos aplicar creatividad realmente en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral? ¿Qué te permite hacer la creatividad? Todo. El mundo competitivo de hoy exige personas flexibles, pero que tomen riesgo y que puedan ir rompiendo esquemas. Pero tanta información, tanto bombardeo visual nos estimula por un lado, pero también nos satura y quedamos como sumergidos en una pecera que no sabemos por dónde ir. Entonces tenemos que estar, por eso digo, muy claros de nuestros pensamientos, muy claros de nuestros sentimientos, porque en la medida que vayamos entendiendo cómo nos sentimos, así vamos a actuar. ¿Cómo puedo hacer en mi oficina? Generando ideas, abriéndome a ver otras opciones. A veces hasta la idea más descabellada es la que se le va dando forma y la que al final funciona. El rector de Harvard, ¿qué le dijo a los creadores de Facebook? No te metas en eso, busquen otro proyecto más realista. Y míralos hoy dónde están. Y así podemos irnos con muchos ejemplos. Entonces, primero que nada es creer en tu capacidad creadora y empezar a generar ideas. Pero siempre manteniendo el balance de nuestra estructura, de nuestra lógica. O sea, una innovación ¿qué es una innovación? Crear, pero aterrizando la idea, o sea, llevándolo a la vida real. Porque de nada vale ser muy creativo y generar las ideas más locas, más absurdas, más soñadoras, si no lo vas a llevar a cabo. A mí me llegan proyectos de artistas muy altamente creativos todos los días, fabulosas, pero que difícilmente van a poder llevarlo a cabo porque están muy en esa área de creación y no se bajan o no se mueven a la área estructurada, a la área lógica, al área de trabajar, de ejecución. Entonces tiene que haber un balance entre la creación y el orden para entonces poder aterrizarlo y llegar a la innovación. Okay. ¿Dirías que es un caso común el de la persona que crea una idea muy buena, pero que esa idea nunca se convierte nunca se llega a dar? Muchísimo. ¿A qué crees tú que se debe eso? Miedos, falta de estructura, falta de orden o sentido lógico, no buscar ayuda. No te mueves, te quedas solamente en ese punto creador, inventor. Entonces, por eso digo, hay que ser muy balanceado en esto. Okay. ¿Qué recomendación le darías a una persona que tiene una buena idea, pero que no sabe cómo darla, cómo hacerla realidad? Atrévete. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú puedes ejecutar tantas ideas? Mi única respuesta es haciéndolo. Hay que trabajar, creérselo, llenarse de pasión, buscar posibilidades siempre, y cuando hay una idea, desinhibirse, y la intuición es muy importante, es creer en nosotros mismos. La intuición es cuando tú crees que algo lo puedes hacer, irte por ese camino, sin escuchar las críticas. Okay. Hablando de crítica, dime, ¿qué cosas, pienso yo que la crítica es una, qué elementos consideras tú que son enemigos de la creatividad? Y a su vez, ¿qué cosas son amigos de la creatividad? Bueno, los enemigos
esa certeza que tenemos de que creemos que ya lo sabemos todo y al final no sabemos nada. La experiencia, la cultura, nuestra sociedad es enemigo de la creatividad. Esos miedos constantes que tenemos, que nos convierten en rígidos, en que yo no soy capaz, yo no soy creativo, yo no puedo hacer esto, todos podemos hacer todo. Los aliados, ir desinhibirnos de la desinhibición, como decía, buscar las posibilidades con pasión, apasionarnos y creernos lo que estamos haciendo. La empatía, ser empáticos, ponernos en los zapatos de los otros, ser autocríticos, ¿no? Y para ser autocríticos, autoconocernos, observarnos todo el tiempo cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones y adaptarnos. Yo creo que la adaptabilidad es lo que nos lleva, sin tanta rigidez, a disfrutar más los procesos. ¿Por qué la experiencia es un enemigo de la creatividad? Porque la experiencia nos lleva a ampliar nuestro marco de referencia, obvio, y de allí nos caemos en una zona de confort, de que como ya lo vivimos, claro, ya esto es lo que es, cuando lo que es mucho más. Entonces es buscar, siempre buscar. Internet es el mouse, es la herramienta más importante, creo que debe tener toda persona al lado. Okay. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Para despedirlo, quisiera hacerte una última pregunta. Si estás hablando con una persona que se autodenomina no creativo, ¿okay? ¿Qué le dirías? ¿Qué recomendaciones le podrías dar a esta persona para que empiece a encontrar la creatividad que se encuentra dentro de él? Sal de tu zona de confort, busca otras opciones, rompe con lo que ya has venido haciendo, rompe hábitos, rompe rutinas, salte de la línea, evalúate qué estás haciendo hasta el momento, qué has hecho bien, qué no y qué puedes mejorar. Cómo puedes generar ideas, pero ideas que te gusten, ideas que te apasionen, ideas que sean funcionales y que sean originales y creativas. Todas esas funciones a la vez. Muchísimas gracias, Annalisa. Muchas gracias por estar aquí, gracias por haber participado en el programa. Muchas gracias a todos también por escucharnos. Recuerden darnos like, comentar, compartir y seguirnos a través de nuestro canal y de todas las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía y hasta luego.